Bienvenidos a un nuevo programa de Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Este día estaremos hablando sobre los acuerdos del Fondo Monetario con el gobierno de El Salvador. Para ello tenemos como invitado a Lisandro Ábrego, doctor en Economía de la Universidad de Warwick, Reino Unido. Tiene una experiencia laboral donde destaca haber trabajado 25 años en el Fondo Monetario Internacional y donde se desempeñó en diferentes roles, entre los cuales puedo mencionar como jefe de misión para América Latina en diversos países y África. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis. Un placer estar esta mañana con ustedes para conversar sobre este tema que me parece que es muy importante para el país. Gracias, doctor. Recientemente tuvimos un evento de Colproce donde se habló sobre este tema, ¿verdad? Y creo que la audiencia lo recibió bastante bien y por eso queríamos hablar un poquito más ahora ya en el podcast, ¿verdad? Entonces, ya para entrar un poquito en materia, ¿qué tipo de programa firmó El Salvador con el Fondo Monetario y por qué se considera un programa grande? Bueno, este es un programa que El Salvador ha tenido acceso bajo una facilidad del fondo que se llama la facilidad ampliada del fondo, ¿verdad? Esta facilidad o instrumento la usan países que tienen problemas macroeconómicos, pero también problemas estructurales, cuya solución va a llevar algún tiempo para que pueda realizarse, digamos, ¿verdad? Es un programa de 3 años, el de El Salvador, 40 meses específicamente, ¿verdad? Que cubre sobre todo el 2025, el 2026 y el 2027, unos pocos meses del 2028 también. Es un programa grande porque viene acompañado de un volumen grande de recursos, ¿verdad? El fondo está otorgando un préstamo a El Salvador por casi 1.400 millones de dólares. Eso equivale a 360% de la contribución que El Salvador ha dado al fondo, ¿verdad? Se llama cuota en el fondo. Eso lo hace un programa de acceso alto, como dirían en el fondo, ¿verdad? No le podría decir cuál es el acceso normal de un país bajo esta facilidad SAF, pero podría andar entre 100 y 200% de cuota, digamos, ¿verdad? Entonces, un acceso de 360% es un acceso alto. Es un programa, digamos, grande para el país. Y hablando en términos relativos, ¿verdad? Para el fondo también, para un país del tamaño de El Salvador. Pero además viene acompañado de otros recursos de la Banca Multilateral de Desarrollo, que se espera que contribuya con alrededor de 2.200 millones de dólares en ese mismo periodo de un poco más de 3 años. Y además el programa contempla el acceso o posible acceso o regreso de El Salvador a los mercados internacionales de capitales, y se espera que en el 2027 pueda colocar bonos nuevamente por 700 millones de dólares, y en el 2028, y esto puede ocurrir antes de que termine el programa o después, digamos, pero en el contexto del programa, se espera que El Salvador pueda colocar 800 millones más de bonos en los mercados internacionales. Entonces, si usted suma todo, son 1.400 que contribuye el fondo, 2.200 la banca multilateral, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, y 1.500 los mercados internacionales de capitales. Eso me parece que suma como 5.100 millones de dólares y equivale a 14% del PIB de El Salvador. Ese es un nivel sumamente alto de recursos. Por eso es un programa grande. Claro. No, y sabemos de que pues llegar a estos acuerdos lleva una negociación, ¿verdad? Lleva algunos compromisos de parte del gobierno de El Salvador, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito sobre, sé que tiene que ver mucho con a veces con objetivos macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos macroeconómicos centrales del acuerdo con el Fondo Monetario? Me remitiría en esta pregunta a lo que dice el mismo documento del fondo, ¿verdad? Donde describe
en todo detalle el programa. Es un documento que fue publicado hace un año más o menos y dice que tiene 3 objetivos principales el programa. En primer lugar, restaurar la viabilidad de las finanzas públicas y reconstruir los colchones de liquidez de la economía salvadoreña para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, ¿verdad? Por colchones de liquidez se entiende, digamos, el nivel de reservas internacionales del país que maneja el Banco Central y la liquidez misma de los bancos, ¿verdad? Que es muy importante para un país como El Salvador que no emite su propia moneda. Esto, digamos, en el área tradicional del fondo, en el área macroeconómica o macrofinanciera, su primer gran objetivo. Luego hay un segundo objetivo que se refiere al proyecto Bitcoin, como se le denomina en los documentos del fondo. Y el objetivo acá es limitar los riesgos que representa para las finanzas públicas y para el sistema financiero el proyecto Bitcoin, ¿verdad? Y luego hay un tercer objetivo que implica reformas institucionales y que contempla o que pretende, digamos, mejorar la transparencia en el país, ¿verdad? La transparencia fiscal, pero la transparencia en general, ¿verdad? Mejorar la rendición de cuentas, digamos, del gobierno del Estado salvadoreño y además pretende mejorar el marco de la gobernanza en el país, ¿verdad? La gobernanza es un tema, es un término, perdón, un poco vago que usa el fondo, ¿verdad? Un poco eufemístico también, pero en realidad lo que tiene en cuenta, lo que tiene en mente principalmente es el marco legal anticorrupción, ¿verdad? Y diría que el objetivo en este aspecto específico es limitar las oportunidades de corrupción dentro del sector público, ¿verdad? Entonces, a veces el fondo usa ese término, marco anticorrupción, a veces usa gobernanza, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, la transparencia, el aumentar la transparencia y estas reformas para mejorar la gobernanza tienen ese como principal objetivo. Y hay, digamos, aspectos más técnicos, ¿verdad? Relacionados más con la macroeconomía que se refieren a publicar más información, ¿verdad? Publicar más datos macroeconómicos, más detalles de las empresas públicas, del gobierno central, etc. Excelente. La verdad es que, bueno, recientemente hubo una reforma en la ley Bitcoin también, ¿verdad? Que ya creo que vienen como siendo parte de este acuerdo, ¿verdad? De, de irse preparando las condiciones para poder llegar a esos acuerdos que usted menciona. Se habla también que los acuerdos tienen revisiones, ¿verdad? Entonces se habla de que la primera revisión fue aprobada, pero que la segunda quedó pendiente. ¿Qué pasó según lo que usted ha investigado? Bueno, la segunda revisión, según el calendario mismo del fondo, ¿verdad? Tendría que haberse completado, como dice el fondo, y eso quiere decir, tendría que haber sido aprobada por el directorio del fondo en septiembre del año pasado, ¿verdad? Realmente no se conocen bien los detalles, ¿verdad? No hay información oficial de parte del fondo, de parte del gobierno sobre qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Pero a partir de la información pública que publica el Banco Central, de datos que publica el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones, ¿verdad? Como la Superintendencia, la Asamblea Legislativa misma, se puede, digamos, hacer una evaluación de lo que parece haber pasado, ¿verdad? Y ahí yo lo diría en dos partes. El programa, digamos, como dije hace un momento, tiene un componente macroeconómico que está relacionado con el primer objetivo que mencioné y tiene el componente de reformas Bitcoin y de reformas institucionales, tercero que mencioné, ¿verdad? Relacionado con el tercer objetivo. Me parece que hubo un problema con el cumplimiento de metas en la parte macroeconómica, ¿verdad?
Y dentro de ese incumplimiento de metas, según los números que ha publicado el Banco Central, yo destacaría el incumplimiento de la meta de lo que en finanzas públicas se llama el balance primario del sector público no financiero, ¿verdad? Eso sería algo así como los ahorros del sector público no financiero, ¿verdad? Como el ahorro del sector público no financiero. El fondo fija metas trimestrales o semestrales para esa variable. Lo había fijado para marzo, para junio y para diciembre, ¿verdad? Entonces, la meta a la que me estoy refiriendo era la meta de junio, ¿verdad? Esa meta parece que no se cumplió, ¿verdad? Diría que dentro de todas las metas cuantitativas que tiene el programa, esta es la más importante, ¿verdad? Porque es la que determina qué es lo que va a pasar con la deuda pública, ¿verdad? Y la meta clave para reducir la deuda pública, que no mencionamos esto, ¿verdad? Pero es un objetivo o es una meta macroeconómica central del programa, ¿verdad? La reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB, o el coeficiente de la deuda pública. Por eso es tan importante, digamos, cumplir con esta meta del balance primario, el superávit primario del sector público no financiero. Y creo que en junio no se cumplió, ¿verdad? Otra vez basado en las cifras del Banco Central. Esto creo había sido una falla importante para el fondo, ¿verdad? Que me parece era difícil ignorar. Por ahí pudo haberse cumplido una o dos más, ¿verdad? Incumplido, perdón, una o dos más, pero digamos la más importante es esta. Y luego había una serie de condiciones, digamos, cualitativas, perdón, ¿verdad? O de reformas que el gobierno se había comprometido a implementar para la segunda revisión. La mayoría de esas reformas me parece que se han cumplido, ¿verdad? De nuevo, no hay información precisa sobre todo, ¿verdad? Pero hay sobre algunas de las fuentes que mencioné, ¿verdad? De lo que publica las instituciones públicas. Y me parece que la mayoría de estas condiciones cualitativas se cumplieron. Pero hubo una que no se cumplió y tiene que ver con la reforma del proyecto Bitcoin, ¿verdad? Que básicamente buscaba liquidar Bitcoin, ¿verdad? El fideicomiso de Bitcoin. Publicar las cuentas de Chivo, ¿verdad? De la cartera estatal Chivo, ¿verdad? Y esto es muy importante y el fondo lo pone de la siguiente manera: terminar la participación del sector público en Bitcoin, ¿verdad? Esa terminología no es del todo clara, ¿verdad? Y nunca se aclara en los documentos del fondo, pero en realidad lo que quiere decir es que el gobierno venda Bitcoin, ¿verdad? O que la privatice, ¿verdad? Que se deshaga no Bitcoin, perdón, Chivo, la cartera Chivo, ¿verdad? Esa condición no se cumplió, ¿verdad? Me imagino que para el fondo era muy importante, ¿verdad? El cumplimiento de esa meta, pues. Y esto aunado a lo que sucedió con las metas fiscales, a las que me he referido ya, ¿verdad? Pienso que fue lo que determinó el que no se completara la segunda revisión del programa. ¿Qué pasa cuando un acuerdo no es cumplido por un gobierno? Bueno, digamos, en este caso, que no se cumplieron las condiciones para completar la segunda revisión, ¿verdad? O cuando no se completa una segunda revisión, lo que sucede es que el fondo no desembolsa, ¿verdad? El fondo desembolsa sus recursos, esos 1.400 que mencionamos, ¿verdad? Por tramos, ¿verdad? Por partes, ¿verdad? Cuando el directorio aprobó el programa, desembolsó una parte pequeña. Cuando completó la primera revisión, desembolsó otra parte pequeña, ¿verdad? Y el completar la segunda revisión habría dado lugar a un tercer desembolso. Ese ya no se realizó, ¿verdad? Entonces el fondo ha congelado sus desembolsos, ¿verdad? La banca multilateral, los socios financieros, digamos, del fondo y del gobierno en este programa
ellos desembolsaron, ¿verdad? Sobre la base de la aprobación del programa y de la segunda y de la primera revisión, perdón, desembolsaron todo lo que pensaban desembolsar, ¿verdad? Fueron muy rápidos, ¿no? Porque desembolsan todo de una vez, ¿verdad? Para un programa específico anual, ¿verdad? Pero el fondo lo condiciona al cumplimiento de condiciones para cada revisión. Entonces, cuando una revisión no se completa, el fondo congela los desembolsos. Ok, Y pues estamos en esa situación. queda en pausa entonces. Y hablando un poquito, hemos hablado de varios temas, ¿verdad? Pero me gustaría también platicar un poquito sobre las pensiones. ¿Qué rol tienen las pensiones en este acuerdo? El sistema de pensiones es un elemento, yo diría, fundamental dentro del programa, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos que el sistema de pensiones pasa por una etapa muy difícil, ¿verdad? Hace poco, en diciembre, se publicó un estudio actuarial, ¿verdad? Que puso de manifiesto estos problemas, que los cuantificó, ¿verdad? Y revela un déficit muy grande en el sistema de pensiones, ¿verdad? Es una de las causas, digamos, esta debilidad viene desde años atrás, ¿verdad? De que la deuda sea tan alta, ¿verdad? La deuda de El Salvador anda por 90% del PIB, ¿verdad? Y una fracción importante se debe a la debilidad del sistema de pensiones, ¿verdad? El que el gobierno tenga que asumir déficit del sistema de pensiones es un problema, digamos, que el programa del fondo se propone resolver, que el gobierno y el fondo se proponen resolver, ¿verdad? Va a haber una reforma del sistema de pensiones probablemente este año, ¿verdad? Si se cumple con el calendario. Y esta reforma es crítica, crucial para darle viabilidad a las finanzas públicas del país, ¿verdad? Para seguir aumentando, digamos, o mantener, digamos, ese ahorro primario que decía que el gobierno se ha comprometido a tener, a aumentar, ¿verdad? Para sostener ese ahorro primario en el tiempo y para reducir la deuda pública en el tiempo, ¿verdad? No solamente este año, ni el que viene, ni el 2028, sino que siga cayendo la deuda pública, ¿verdad? Para eso es esencial resolver el problema del sistema de pensión. Ok. Y a pesar que ha habido un ajuste fiscal, la economía creció más de lo esperado en 2025. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es cierto, ese, digamos, es algo que no ocurre en todos los programas del fondo, ¿verdad? Yo diría que es raro que ocurra, ¿verdad? Porque el ajuste fiscal tiene un efecto contractivo sobre el crecimiento económico. Y el mismo fondo lo cuantificó, ¿verdad? Ellos usan un concepto que se llama el multiplicador fiscal, que en el caso de El Salvador es como 0.25, ¿verdad? Para este año se proponía un ajuste, digamos, que va entre 1.5 y 1.8 más o menos, ¿verdad? Si uno le calcula el 25% a eso, le da como 0.4, digamos, la mitad de un punto porcentual del PIB, ¿verdad? Ese habría sido el impacto negativo sobre el crecimiento del PIB, ¿verdad? Significativo, ¿verdad? Pero en realidad lo que vimos es que y esto está basado en estimaciones, ¿verdad? En información que ha publicado el Banco Central hasta el tercer trimestre, que muestra una economía bastante dinámica, ¿verdad? Si se extrapola, digamos, esos datos al tercer trimestre para todo el año, ¿verdad? Eh, Podemos estimar una tasa de crecimiento bastante más alta que la del programa, ¿verdad? El programa me parece que tenía como meta de crecimiento, o proyectaba, digamos, no es una meta, ¿verdad? Proyectaba un crecimiento económico más o menos de 2.5% del PIB, ¿verdad? Y yo creo que el crecimiento va a estar ahí entre 3.5 y 4%.
en ese rango, ¿verdad? Ese es un nivel significativamente más alto que el previsto por el programa, por el fondo y por el gobierno hace un año, ¿verdad? Inusual, como decía, no suele suceder eso, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se debe? Yo creo que la variable clave acá ha sido la remesa, ¿verdad? El crecimiento de las remesas. Ya conocemos las causas, ¿verdad? Este crecimiento se debe a salvadoreños, digamos, que repatrian sus ahorros por la situación difícil que tiene en Estados Unidos, ¿verdad? Eso ha aumentado las remesas, aumentó las remesas en el 2025 en más de 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Esa es una cantidad grande de recursos, ¿verdad? Si usted lo compara con el tamaño del ajuste, pues nada que ver, ¿verdad? El ajuste para este año, como decía, era, digamos que se ha propuesto 1.5% del PIB, ¿verdad? Esa era la meta, ¿verdad? Inicial. Y 1.500 millones de dólares equivalen a 4% del PIB. O sea, ese es un volumen de recursos muy grande, ¿verdad? Realmente es algo extraordinario, ¿verdad? Que ha aumentado la liquidez eh, de recursos en la economía salvadoreña, la liquidez en la economía salvadoreña, en los bancos, ¿verdad? Que han tenido muchos recursos, han intermediado estos recursos prestándolos al sector privado, ¿verdad? Entonces el crédito ha crecido fuertemente. Todavía no son niveles muy altos, digamos, ¿verdad? Pero traía una tasa de crecimiento muy baja y esa se elevó rápidamente y eso dinamiza la economía, ¿verdad? La inversión ha crecido, ¿verdad? El sector construcción ha crecido, ¿verdad? Porque los bancos, digamos, asignaron estos recursos o dieron sus préstamos en gran medida a este sector, al sector construcción, ¿verdad? Que ha sido el responsable principal de este mayor crecimiento del PIB al que me estaba refiriendo. En realidad es algo extraordinario, ¿verdad? Al final, si uno mira las cifras que publica el Banco Central sobre cuánto aumentó el superávit primario el año pasado, 2025, son cifras preliminares, ¿verdad? Aumentó más o menos 1.8% del PIB, ¿verdad? Un poquito por encima del 1.5. Es un buen esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo importante, ¿verdad? Y que esto sea acompañado de un crecimiento más de un punto porcentual por encima de la meta realmente es algo positivo para el país, ¿verdad? No tiene nada que ver con las políticas económicas ni del gobierno o con las políticas del programa, digamos, ¿no? Más que quizás el hecho de que el programa generaba confianza, ¿verdad? En la economía, en las políticas también, ¿verdad? Pero digamos, es un choque exógeno positivo que sufrió la economía salvadoreña, ¿verdad? Es suerte, digamos, si podemos llamarle así. Sí, ¿no? Y realmente se ven muchos proyectos de construcción en el país, se ve mucho esfuerzo de impulsar el turismo también, ¿verdad? Entonces hay varios elementos ahí que están, el tema de seguridad que viene fortaleciendo la confianza. Bueno, recientemente hubo un evento bastante grande artístico y bueno, hablaban de cuánto iba a generar ese evento de varios días, ¿verdad? Entonces, realmente la economía, pero sí se da el tema de que eh, tiene que haber un poquito de creatividad también porque el crecimiento a largo plazo sigue siendo bajo, ¿verdad? Por lo menos la proyección que se tiene ahorita, ¿verdad? Y eso pues podría ser un problema. Es verdad, es verdad. Bueno, y lo que dices sobre que había otros factores que han favorecido el crecimiento es cierto, ¿verdad? Pero ninguno de esos se compara con este incremento tan grande que ha habido en la remesa, ¿verdad? 1.500 millones de dólares en un año es extraordinario, ¿verdad? Luego hay otro, ¿verdad? Las tasas de interés han bajado también y no está desvinculado a esa liquidez de que mencionaba,
¿verdad? Las exportaciones aumentaron también y eso tiene sus propias razones, digamos, también un poco exógenas, diferente a las remesas y que contribuye, ¿verdad? Sin embargo, como dices, el crecimiento se espera que no sea muy alto, ¿verdad? Obviamente las remesas no van a resolver el problema del crecimiento modesto de El Salvador, ¿verdad? La tasa de crecimiento de largo plazo potencial de la economía salvadoreña anda ahí ligeramente por debajo del 3%, según estimaciones del FMI, ¿verdad? Ese es un nivel muy bajo, ¿verdad? Probablemente el más bajo de toda la región, ¿verdad? El país necesita crecer a tasas más elevadas, ¿verdad? Para generar empleo lo suficiente, ¿verdad? Para reducir la tasa de desempleo, la tasa de subempleo, para reducir la pobreza, para reducir la deuda misma más rápidamente, ¿verdad? Entonces es muy importante elevar esa tasa de crecimiento. Yo diría que es una tarea pendiente, es una tarea compleja, ¿verdad? Sumamente difícil, ¿verdad? Pero es algo en lo que el gobierno necesita trabajar, ¿verdad? Con sus socios externos, financieros externos, el fondo, el Banco Mundial. Yo he visto en detalle el programa del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Tiene algunas medidas importantes para mejorar el crecimiento, ¿verdad? O sea, el programa mismo mejora las condiciones de crecimiento, las hace más favorables, ¿verdad? Pero es diferente mejorar las condiciones para que crezca la economía más que hacerla crecer más, ¿verdad? Esta parte de hacerla crecer más creo que todavía está pendiente. Tiene que trabajarla el gobierno, ¿verdad? Por su cuenta, en consulta, me parece, con el fondo, con el Banco Mundial, con el BID, que yo pensaría pueden tener algo importante que ofrecer para resolver este problema. Y hablando un poquito de las finanzas públicas, ¿cómo están actualmente? Y en su opinión, ¿qué ha cambiado entre 2025 y qué es lo que puede pasar en 2026? Bueno, ¿cómo están las finanzas públicas? Yo diría que mejoraron el año pasado, 2025, ¿verdad? Un ajuste de 1.8% no es de menospreciar, es importante, es un esfuerzo importante, ¿verdad? Un primer paso, ¿verdad? La meta del programa es llevar ese superávit primario, ese ahorro a 3.7, ¿verdad? 1.8 sería casi la mitad, ¿verdad? Es un esfuerzo importante. Ahora, una vez llega a 3.7, el reto es mantenerlo ahí por Claro, muchos años claro. o incluso aumentarlo si fuera necesario, ¿verdad? Y eso no es tarea fácil, ¿verdad? Si uno lo mira en términos de la deuda, digamos, las finanzas públicas en términos de la deuda, es una deuda demasiado alta todavía, ¿verdad? Cerca del 90% del PIB, eso es demasiado alto, ¿verdad? Entonces, ese reto sigue ahí. A pesar de ese aumento en el ahorro primario, pues el coeficiente de deuda todavía no empieza a reducirse, ¿verdad? Yo diría que son vulnerables. Las finanzas públicas del país están en proceso de mejora, digamos, pero son frágiles todavía, ¿verdad? Hay mucho, mucho que hacer, ¿verdad? Y parte de eso se propone abordar el programa, ¿verdad? El programa busca reducir la deuda, digamos, de cerca de 90, alrededor del 80%, ¿verdad? Ahora, 80% es un nivel todavía alto, ¿verdad? Entonces, una vez que concluye el programa en el 2028, pues el gobierno tendrá que seguir trabajando para continuar reduciendo la deuda, para mantener ese ahorro primario alto, ¿verdad? Y para fortalecer las finanzas públicas y hacerlas menos frágiles. No, y, Clave es reducir la deuda. no, y ha entrado también el aumento en la recaudación, ¿verdad? Ese es otro Es elemento. importante, sí, es importante en el aumento de la recaudación. Ha subido bastante la recaudación en los últimos
5, 6, 7 años, ¿verdad? Desde la primera administración Bukele, ha habido un esfuerzo importante. No me refería a este punto con relación al año pasado porque las cifras del Banco Central clasifican de manera diferente los ingresos y los gastos si se compara con las del fondo, ¿verdad? Así que me gustaría ver qué reflejan las cifras del fondo, ¿verdad? Para dar una opinión sobre ello, ¿verdad? Pero sí, no puede negarse que ha habido un esfuerzo importante de aumento de los ingresos en los últimos 6, 7 años. Ha aumentado los gastos también, ¿verdad? Y por eso la necesidad del ajuste, ¿verdad? Porque la deuda ha aumentado también, ¿verdad? Eh, pero habría que ver un poco más qué pasó el año pasado. Es algo importante, ¿verdad? Tengo la impresión que subieron, ¿verdad? Y que los gastos se redujeron, pero hay que esperar a que haya información, digamos, más precisa sobre ese tema. En conclusión, el gran reto es cómo elevar y mantener ese crecimiento a largo plazo. Ese es uno de los retos, digamos, quizás el reto más grande, ¿verdad? Porque podría reducirse la deuda, ¿verdad? Yo creo que si se continúa en esta trayectoria que ha trazado el programa, pues se va a reducir la deuda, ¿verdad? Se podría reducir más rápido que lo que se propone el programa, porque no es una reducción rápida, ¿verdad? Bajarla de 90 a 80 es dejarla todavía un poco alta, ¿verdad? Si la economía creciera más rápidamente, ese coeficiente de deuda, ¿verdad? Podría reducirse más rápidamente. Y esa es una razón importante por la que hay que aumentar la tasa de crecimiento. Pero decía también, para reducir la pobreza es importante que la economía crezca más, ¿verdad? Para generar empleo es importante que la economía crezca más. Y ese es un reto más grande que el reto del ajuste fiscal y el reto de reducir la deuda. Y diría que es un reto o una tarea pendiente. Muchas gracias, doctor, por estar este día acá platicando con nosotros sobre este tema, abordando diferentes perspectivas de este acuerdo y la importancia que tiene para la sostenibilidad y el crecimiento económico del país. No, muchas gracias a ustedes, al Colegio de Economistas, por la invitación y ha sido un placer conversar con usted. Bueno, con esto finalizamos esta edición de Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y a estar pendientes de una próxima entrevista. Gracias.